Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. El episodio de hoy narra el infame caso de la muerte de una niña de 2 años, cuya madre fue acusada de asesinarla para librarse de sus responsabilidades. Hoy hablaremos del tan conocido caso de Kaylee Marie Anthony. Después de negar repetidas veces que estuviera embarazada, Casey Anthony, de 22 años, tuvo a Kaylee el 9 de agosto de 2005. La paternidad de Kaylee nunca fue establecida concretamente. De hecho, su madre hasta sospechaba que podía ser de un sujeto que había muerto en un accidente de auto. Kaylee había sido criada en la casa de sus abuelos maternos, pero el día después de una supuesta discusión familiar en el Día del Padre del año 2008, Casey se va con su hija y rechaza los esfuerzos por reconciliarse en persona, por lo que los abuelos pierden contacto con su nieta completamente. Durante un mes, Cindy hizo reiterados intentos de ver a su nieta, pero su hija le decía que eso no era posible, ya que ella estaba muy complicada con actividades laborales. En otras ocasiones, le decía que Kaylee se encontraba con su niñera Zenaida Fernández González y que se encontraba en parques temáticos o inclusive en la playa. Un mes después de la discusión familiar, el 15 de julio de 2008, al enterarse de que un automóvil familiar usado por Casey había sido incautado, George, su padre, recupera el automóvil y se siente abrumado por el olor que sentía dentro del auto, incluso después de sacar una bolsa de basura del maletero. El terror se apodera rápidamente de Cindy, quien rastrea a su hija más tarde ese día, y a través de una serie de llamadas al 911 informa que Kaylee ha estado desaparecida durante un mes, exige el arresto de Casey y nota el olor del vehículo diciendo: algo anda mal, encontré el auto de mi hija hoy y huele como si hubiera un cadáver en el maldito auto. El 16 de julio, Casey es arrestada e interrogada por la desaparición de Kaylee. Cuando los detectives comenzaron a investigar la desaparición de Kaylee, encontraron discrepancias en la declaración firmada de Casey. Cuando se le preguntó, Casey dijo que Kaylee había sido secuestrada por Zenaida Fernández González, a quien también identificó como Sunny, el 9 de junio, pero que estaba tratando de encontrarla por su cuenta y no alertar a la policía en un intento de proteger la vida de su hija. Los padres de Casey habían escuchado antes sobre la niñera conocida como Sunny, pero nunca la habían visto. Más tarde, se pudo confirmar que, en efecto, existía una mujer de nombre Zenaida Fernández González, pero se pudo determinar que la mujer nunca había conocido a Casey, Kaylee o a algún miembro de la familia Anthony. Cuando se le preguntó sobre su trabajo, dijo que había estado trabajando en el parque temático Universal Studios durante años. Los investigadores llevaron a Casey al parque el 16 de julio, el día después de que se denunciara la desaparición de Kaylee, y le pidieron que le mostrara su oficina. Casey guió a los detectives por el edificio durante unos 25 minutos antes de detenerse, comenzar a sonreír y admitir en broma que no tenía una oficina allí y que la habían despedido años antes. Al día siguiente, Casey fue arrestada y acusada de negligencia infantil, mentir a los investigadores e interferir con una investigación criminal. La audiencia presentó evidencia de que una unidad canina se centró en el olor del maletero del auto y el patio trasero de los Anthony, así como la admisión de Cindy de que todos habían visto a Kaylee después del 9 de junio, cuando se suponía que había sido secuestrada. El 21 de agosto de 2008, después de un mes de encarcelamiento, fue liberada del condado de Orange después de que un fiador de finanzas de California de nombre Leonard Padilla
pagara su fianza de $500,000 con la esperanza de que ella cooperara y que Kaylee fuera encontrada. Pero fue arrestada una vez más por supuestamente robar y cobrar cheques de un amigo. En ese momento, multitudes enojadas se estaban reuniendo afuera de la casa de Anthony, debido a la falta de ayuda de Casey para encontrar a su hija. El 11, 12 y 13 de agosto de 2008, un hombre llamado Roy Kronk llamó a la policía sobre un objeto sospechoso encontrada en un área boscosa cerca de la residencia de Anthony. En primera instancia, la policía del alguacil le indicó que llamara a la línea de información, lo cual hizo, pero no recibió respuesta. En la segunda instancia, volvió a llamar a la policía del alguacil y finalmente lo recibieron 2 policías. Les informó que había visto lo que parecía ser una calavera cerca de una bolsa gris. En esa oportunidad, el oficial realizó un breve registro y afirmó que no vio nada. El 11 de diciembre de 2008, Kronk volvió a llamar a la policía. Buscaron y encontraron los restos de una niña en una bolsa de basura. Los equipos de investigación recuperaron cinta adhesiva que colgaba del cabello adherido al cráneo y algo de tejido que quedó en el cráneo. Durante los siguientes 4 días se encontraron más huesos en el área boscosa cerca del lugar donde se habían descubierto inicialmente los restos. Pero no fue hasta el 19 de diciembre de 2008 que un médico forense confirmó que los restos encontrados eran los de Caylee Anthony. La muerte fue declarada un homicidio y la causa de la muerte figura como indeterminada. El proceso legal contra Casey Anthony por asesinato y engaño a las fuerzas del orden finalmente comenzó con la selección del jurado. Debido a la publicidad masiva asociada con el caso, este proceso se llevó a cabo en Clearwater, Florida, en lugar de Orlando, donde ocurrió el crimen, con la esperanza de encontrar un grupo de jurados que no se viera afectado por la atención de los medios. Ese grupo de jurados comenzó a reducirse cuando el juez permitió que muchos se fueran a casa por razones financieras y familiares. El jurado podría haber estado en aislamiento durante meses, impidiendo que los miembros trabajaran o cuidaran a la familia. Las respuestas de los posibles jurados a varias preguntas reducirían aún más el grupo. Por ejemplo, cualquier idea preconcebida sobre el caso basada en la atención de los medios puede influir en la decisión, al igual que las opiniones fuertemente arraigadas sobre la pena de muerte. En este paso de un caso prolongado y controvertido, la selección del jurado es un momento histórico, pero no es el único aspecto del juicio que hizo historia en el campo de la investigación criminal. Además de la selección del jurado que causó conmoción, otro aspecto del juicio que fue impactante fue el hecho de que se presentaran 400 pruebas de evidencia. Junto con eso, cierta evidencia hizo historia en el estado de Florida, cuando el juez dictaminó que la evidencia relacionada con la descomposición debería ser admisible. La primera vez que una evidencia de esta naturaleza apareció ante un tribunal de Florida. Parte de la evidencia también que se recuperó fue un mechón de cabello del maletero del automóvil de Casey que era microscópicamente similar al cabello extraído del cepillo de Caylee. La hebra mostraba bandas de raíces, en las que las raíces del cabello forman una banda oscura después de la muerte, lo que era consistente con el cabello de un cadáver. Los funcionarios publicaron 700 páginas de documentos relacionados con la investigación de Anthony, incluidos registros de búsquedas en Google de los términos romper el cuello y cómo hacer cloroformo. En una computadora accesible para Casey, presentados por los fiscales como evidencia de un delito. Según los detectives, la evidencia de la escena del crimen incluía residuos de una calcomanía en forma de corazón que se encontró en la cinta adhesiva sobre la boca del cráneo de Caylee.
Sin embargo, el laboratorio no pudo capturar fotográficamente una forma de corazón después de someter la cinta adhesiva a pruebas de tinte. Además, también encontraron una manta en la escena del crimen que coincidía con la ropa de cama de Kaylee en la casa de sus abuelos. Otras pruebas forenses interesantes que se presentaron incluyeron muestras de aire tomadas del automóvil, que mostraban signos de gases consistentes con la descomposición, así como cloroformo, que es lo que la fiscalía dice que Anthony usó para matar a su hija. El juicio comenzó el 24 de mayo de 2011, casi 3 años después de que se viera a Kaylee por última vez. En las declaraciones iniciales, la fiscal principal, Linda Drain Burdick, describió la historia de la desaparición de Kaylee Anthony día a día. Los fiscales afirmaron que Anthony usó cloroformo para dejar inconsciente a su hija antes de ponerle cinta adhesiva sobre la nariz y la boca para asfixiarla, y que dejó el cuerpo de Kaylee en el maletero de su automóvil durante unos días antes de deshacerse de él, para librarse de su responsabilidad paternal y disfrutar de su vida personal. Como consecuencia, la acusación declaró que buscaba la pena de muerte. La defensa, encabezada por José Báez, afirmó en las declaraciones iniciales que la muerte de Kaylee fue un ahogamiento accidental que ocurrió el 16 de junio de 2008, y que la demora de un mes antes de que se informara sobre su desaparición fue el resultado del pánico de Casey y su padre George Anthony al encontrar el cadáver. El comportamiento posterior de Casey, mentir a sus amigos y familiares sobre el paradero de su hija, además de ir de fiesta a los clubes locales, fue el resultado de un hábito de toda la vida de ocultar su dolor, según su abogado. Alegaron que este hábito se formó en su infancia porque su padre abusaba sexualmente de ella y que su hermano también se le insinuaba. El cuarto día del tan esperado juicio continuó con la fiscalía presentando su caso contra Anthony con varios testigos más. Los testigos declararon que Anthony no actuó de manera diferente después de la desaparición y afirmando que Kaylee estaba con una niñera. Sin embargo, estos testigos también admitieron bajo contrainterrogatorio que cuando la vieron con su hija no parecía ser una mala madre o maltratar a Kaylee. Un testigo importante fue George Anthony. Este describió la desaparición de algunas latas de gasolina de su cobertizo, por lo que él luego confrontó a su hija, quien los sacó del maletero de su coche y se los devolvió. Esto ocurrió aproximadamente una semana después de que Kaylee fuera vista por última vez, pero supuestamente antes de que alguien en la familia supiera que estaba desaparecida. El exnovio de Casey también testificó sobre las latas de gasolina y dijo que él la había ayudado a entrar al cobertizo para robarlas. Antes de que se llevaran las latas de gasolina, George Anthony había dejado cinta adhesiva en una de ellas, y según él, las latas devueltas no tenían la cinta adhesiva. Este, al parecer, es un tipo de cinta relativamente raro que aparentemente se encontró en los restos de Kaylee 6 meses después, según la fiscalía. Junto a la historia de las latas de gasolina, George Anthony negó haber abusado sexualmente de su hija. La acusación se centró mucho en el coche familiar que utilizaba la joven madre. El jurado escuchó a George Anthony describir el olor de descomposición en el automóvil mientras lo conducía a casa desde el depósito. Había sido encontrado abandonado en un estacionamiento y remolcado 2 semanas antes. El gerente de la empresa de remolque también testificó sobre el olor y dijo que era detectable incluso con el automóvil cerrado, pero mucho más fuerte cuando se abrían las puertas y el maletero. La descomposición de un cuerpo humano es un olor único y reconocible para cualquiera que tenga experiencia con él, y el gerente testificó que él había tenido esa experiencia. George Anthony también afirma estar familiarizado con el hedor durante su tiempo como detective.
La acusación comenzó a abordar el motivo de Anthony al intentar presentar mensajes de texto que dicen que muestran los verdaderos sentimientos de Anthony sobre su hija, que Kaylee se interpuso en el camino de su deseo de un estilo de vida lleno de fiestas y su relación con su novio. Pero el juez cuestionó la naturaleza probatoria de estos mensajes y sugirió que serían excesivamente perjudiciales, por lo que la fiscalía retiró su intento de introducirlos. La sesión del juicio del sábado 28 de mayo se centró en el testimonio de Cindy Anthony, la madre de Casey. Fue Cindy quien finalmente denunció la desaparición de Kaylee un mes después desde la última vez que la había visto, y su testimonio se centró en ese mes. Cindy describió sus repetidos intentos de ver a su nieta y las variadas explicaciones de su hija sobre la ausencia de la niña. Las explicaciones involucraron a una niñera llamada Sunny que cuidaba a Kaylee mientras Anthony asistía a reuniones de trabajo, una niñera sobre la cual el equipo de defensa aceptó que su cliente había mentido, así como un accidente automovilístico durante una salida en Tampa. Otra explicación fue que se hospedaban en un hotel con un pretendiente adinerado. Estas historias entran en conflicto con testimonios anteriores, pero los abogados de Anthony, una vez más, sugirieron que las mentiras durante este periodo se debieron al hábito de ocultar su dolor en base a su historial de abuso. Durante su testimonio, Cindy también declaró que ella había sido la persona que había buscado el término cloroformo en internet. Ella le dijo al jurado que buscó cloroformo porque sospechaba que su perro más pequeño podría haberse envenenado por comer hojas en el patio trasero. Su búsqueda comenzó con clorofila y se convirtió en cloroformo. También dijo que era posible que rotura de cuello hubiera aparecido en su computadora durante sus búsquedas porque recordó un video de YouTube que tenía como título rotura de cuello, pero que ella estaba buscando esto después de que un amigo suyo había sufrido lesiones después de un accidente de coche. Pero sí aclaró que no buscó las palabras pala o armas domésticas que también se encontraron en el historial de la computadora familiar. Mientras que el testimonio anterior se centró en los signos de descomposición de un cuerpo en el automóvil de Casey Anthony, el testimonio posterior se centró en los restos del mismo. El esqueleto de Caylee Anthony fue encontrado el 11 de diciembre de 2008, después de haberse descompuesto en un campo entre bolsas de basura por hasta 6 meses, según la fiscalía. Se encontró cinta adhesiva sobre la boca sujetando el hueso de la mandíbula al resto del cráneo. La colocación de la cinta adhesiva fue clave en el caso de la fiscalía por juego sucio. El médico forense jefe, el Dr. Jan Garvaglia, testificó que la forma en la que el cuerpo se dejó pudrir indicaba un juego sucio, junto con la cinta adhesiva y el hecho de que Anthony no informó sobre la desaparición de su hija. Más evidencia incluiría una superposición del cráneo de Kaylee sobre su rostro para mostrar la ubicación de la cinta adhesiva como habría sido antes de la descomposición. Aunque potencialmente inquietante y por lo tanto perjudicial para un jurado, el juez Perry permitió esta evidencia debido a su importancia en el caso. Se reprodujo un video que muestra dicha superposición del cráneo de Kaylee con una cinta adhesiva sobre la boca sobre una imagen de ella viva y sonriente. El video, de tan fuerte naturaleza, fue utilizado para agregar al testimonio de descomposición, pero hizo que la semana 3 del juicio fuera una muy espantosa. Los miembros del jurado también tuvieron que escuchar a un entomólogo forense, Neil Haskell, con respecto a la evidencia de insectos. Explicó que las especies de insectos presentes en el sitio del cuerpo indicaban la presencia a largo plazo de dicho cuerpo, que había estado allí posiblemente desde junio o julio antes de ser descubierto en diciembre de 2008.
También explicó que los insectos recogidos en el maletero del automóvil de Anthony indicaban la presencia de un cuerpo por un corto tiempo antes de ser retirado, una implicación que testigos anteriores habían sugerido durante toda la semana. 3 días después de mostrar el video y de escuchar este testimonio, el 15 de junio la fiscalía anuncia que estaba lista para terminar de presentar su caso. Después de que la fiscalía terminó de presentar, la defensa decidió absolver a Casey Anthony con el argumento de que la fiscalía no había cumplido con la carga de la prueba. Afirmaron que no había pruebas de que Caylee Anthony fuera asesinada o de que hubo premeditación. El juez Perry negó la moción y la defensa comenzó a presentar su caso. Los científicos forenses que trabajaron en el caso de Caylee Anthony fueron interrogados ante el jurado por la defensa. Un investigador de la escena del crimen explicó que no había encontrado manchas en la ropa de Casey Anthony cuando usó una fuente de luz alternativa para buscar fluidos corporales. Luego, un examinador forense de ADN testificó que no se encontró sangre en el baúl de Anthony. Esto es de esperar en una situación en la que no se derramó sangre, como asfixia, la causa de muerte propuesta por la fiscalía. Es posible que se haya encontrado sangre de la descomposición de los restos en el maletero entre los fluidos liberados si hubiera habido un agujero en las bolsas en la que la fiscalía afirmó que el cuerpo estaba envuelto. El examinador también describió la falta de pruebas de ADN concluyentes en la cinta adhesiva encontrados en los restos. El juicio continuó con el testimonio del patólogo forense Werner Spitz, autor de lo que muchos consideran el texto autorizado sobre la investigación médico-legal de la muerte. Este criticó la actuación del médico forense en su investigación de la muerte de Caylee, particularmente su autopsia, diciendo que debería haber abierto el cráneo. También rechazó la afirmación de la fiscalía de que la cinta adhesiva se usó para matar a Caylee y dijo que en lugar de colocarla en la nariz y la boca en el momento de su muerte, lo más probable es que se haya agregado después de la descomposición. Una razón para colocar la cinta adhesiva en el cráneo en este punto podría ser para sostener la mandíbula mientras se mueve el cuerpo. Una forense especializada en botánica testificó que la evidencia de las plantas presentes en el sitio donde se encontraron los restos dijo que las raíces que crecen en la masa del cabello podrían haber tenido tan solo unas pocas semanas. Esa evidencia de la planta, por lo tanto, no sugiere que el cuerpo estuvo allí durante 6 meses. Sin embargo, tampoco excluye la posibilidad. También explicó que la evidencia de la planta encontrada en el automóvil de Anthony no parecía provenir de la escena donde se encontraron los restos. El 30 de junio, la defensa llamó a Crystal Holloway, voluntaria en la búsqueda de Caylee, quien afirmó que había tenido una aventura con George y que él había estado en su casa y que le había enviado un mensaje de texto diciendo que solo pensaba en ella y que la necesitaba en su vida. Ella le dijo a la defensa que George Anthony le había dicho que la muerte de Caylee fue un accidente que se salió de control. Durante el contrainterrogatorio de los fiscales, señalaron la declaración jurada de la mujer ante la policía en la que había dicho que George Anthony creía que se trataba de un accidente en lugar de saber con certeza qué era lo que había pasado. En su informe inicial, Holloway informó que George dijo: "Realmente creo que fue un accidente que simplemente salió mal y que su hija había tratado de encubrirlo". Ella dijo que él no le había dicho que estaba presente cuando ocurrió el supuesto accidente. George también fue interrogado tras este testimonio sobre un aparente intento de suicidarse que había ocurrido en enero del 2009, un mes después de que confirmara de que los restos eran de Caylee, sucesos que la defensa le atribuye al hecho de que la culpa por haber escondido la muerte de su nieta lo carcomía.
El intento de acabar con su vida fue respaldado por una nota suicida escrita por él en la que explicaba que no podía seguir viviendo sin saber qué le había pasado a Kaylee y que si moría podía ir a estar con su nieta. La defensa descansó su caso el 30 de junio, después de llamar a 47 testigos para 63 testimonios diferentes, pero ninguno de ellos fue de Casey Anthony. Seguido de los alegatos finales, el jurado fue enviado a deliberar la mañana del 4 de julio de 2011. Después de 10 horas de deliberación, el 5 de julio de 2011, el jurado declaró a Casey Anthony no culpable en todos los cargos principales. Le encontraron culpable de los 4 cargos de dar información falsa a las fuerzas del orden, pero no culpable de los cargos de asesinato y abuso infantil. La defensa pidió que la sentencia se basara en un cargo de mentir sobre la base de que los delitos ocurrieron como parte de una sola entrevista con la policía que trataba el mismo asunto, la desaparición de su hija, como una sola mentira continua. La defensa también abogó por sentencias concurrentes, es decir, que los 4 cargos se convertirían en un solo cargo y la sentencia se ejecute como una sola. El juez no estuvo de acuerdo con los argumentos de la defensa y encontró que las declaraciones de Anthony consistían en 4 mentiras distintas y separadas. Ordenó que las sentencias se cumplieran consecutivamente y señaló que las fuerzas del orden gastaron una gran cantidad de tiempo, energía y mano de obra buscando a Kelly Marie Anthony. Esta búsqueda pasó de julio a diciembre durante varios meses tratando de encontrar a la niña, y que esto no habría demorado tanto si no hubiera sido por las mentiras de Casey. El juez Perry sentenció a Casey a 1 año en la cárcel del condado y $1,000 en multas por cada uno de los 4 cargos de brindar información falsa a un oficial de la ley, la pena máxima prescrita por la ley. Recibió 1,043 días de crédito por el tiempo cumplido, más crédito adicional por buen comportamiento, ya que la acusada había estado en prisión desde que se había encontrado el cuerpo de Kaylee, lo que resultó en su liberación el 17 de julio de 2011. Después del juicio penal, se culpó a los medios de comunicación por el odio apasionado dirigido hacia Casey. Lo describieron como un asesinato mediático de ella antes y durante el juicio, mientras que otros pensaron que eso se lo había hecho ella misma con sus mentiras. En una entrevista anónima, el presidente del jurado declaró: "Cuando tuve que firmar el veredicto, en la hoja que me dieron, me invadió un sentimiento de disgusto al saber que mi firma y la de Casey Anthony iban a estar en la misma hoja, pero que sí existía una sospecha sobre George Anthony, que jugó un papel en las deliberaciones del jurado". El presidente del jurado dijo que su experiencia laboral le permitía leer a la gente y que George Anthony tenía una memoria muy selectiva que se quedó con los miembros del jurado, y enfatizó que estos estaban frustrados por el motivo, la causa de la muerte y George Anthony, además de que sentían que la fiscalía había presentado un caso muy débil. Desde el final del juicio, la familia Anthony dice que ha recibido amenazas de muerte, debido a que parecía que los padres creían que su hija lo había hecho, pero no le daban la espalda. También surgieron varios movimientos para la creación de una nueva ley llamada Ley de Kaylee, que impondría requisitos más estrictos a los padres para notificar a las autoridades de la muerte o desaparición de un niño. La versión de Florida de esta ley convertiría en un delito grave si un padre o tutor legal no informa a tiempo sobre la desaparición de un niño si hubiera podido saber que el niño estaría en peligro. El llamado a leyes de informes obligatorios ha sido criticado por ser reactivo, demasiado indiscriminado e incluso contraproducente.
Un crítico señaló que la ley podría conducir a un cumplimiento excesivo y a informes falsos por parte de padres asustados de convertirse en sospechosos, desperdiciando recursos policiales y provocando que secuestros legítimos no se investiguen durante las primeras horas críticas. Además, la ley podría atrapar a personas inocentes por buscar a un niño en lugar de llamar inmediatamente a la policía. En marzo de 2017, Casey Anthony concedió una entrevista a Associated Press. En la entrevista, admite haber mentido a la policía. Cuando se le preguntó acerca de la defensa por ahogamiento, Anthony dijo: "Todos tienen sus teorías. No lo sé. Mientras estoy aquí hoy, no puedo decirles de una forma u otra. La última vez que vi a mi hija, creí que ella estaba viva y que iba a estar bien, y eso fue lo que me dijeron". Y así culmina este episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, Historias de Crímenes.